Buenas noches, abogada. Mi nombre es Emily Sánchez, pertenezco al Paralelo C y bueno, yo les voy a hablar acerca de cuál es la relación que tiene el derecho con el comercio exterior y cuáles son los principios de UNITRAD. Bueno, les voy a compartir una diapositiva para que tengan el hilito de la exposición y sepan de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, en primer punto, creo que es importante, a ver, en primer punto creo que es importante establecer qué es el comercio exterior y después establecer cuál es la relación que tiene, o sea, que guarda este con el derecho. Entonces, bueno, con ello me puedo dirigir diciendo que el comercio exterior o comercio internacional es el movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados, ya sea interno o externo. Además que este se puede realizar utilizando divisas y que está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Bueno, claro está que al realizar esas operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se beneficiarán mutuamente al posicionarse mejor sus productos e ingresar a los mercados extranjeros. En otras palabras, más cortas, puedo mencionar que el comercio exterior es el conjunto de relaciones internacionales de intercambio de bienes y servicios, de importación y exportación. Además que es la nota distintiva de la existencia de una economía abierta, es decir, la mantiene relaciones comerciales con el resto de países mediante ese intercambio de bienes y servicios y que se contrapone a la economía cerrada. Bueno, dejando esto claro, a ver, la siguiente diapositiva. Ya. Dejando esto claro, ahora sí puedo mencionar que el derecho en el comercio internacional se concibe como un conjunto de las leyes y los acuerdos que enmarca el comercio en este país. De esta manera, las leyes que trabajan con el comercio internacional tienen la posibilidad de crear leyes que los países, empresas deben seguir para hacer los negocios sin que la frontera sea un impedimento. Ahora, poniendo como un ejemplo, sabemos que los países latinoamericanos en el derecho internacional, el derecho comercial internacional, tienen por excelencia las empresas latinoamericanas, las cuales se encuentran en cada uno de los países que la enfocan, que la conforman. Los mismos que se han ido más allá de sus fronteras locales para exportar productos tanto a otros países latinoamericanos como a otras regiones, como ya sea América del Norte, Europa e incluso países orientales. Entonces, puedo mencionar que la relación que guarda, la relación que guarda el comercio internacional con el derecho es que por medio de se regulan los tradicionales códigos de comercio y leyes mercantiles que se encuentran en todas las legislaciones de los países, las mismas que trascienden fronteras, ya que sabemos que sin esta el comercio exterior no podría ser llevado a cabo, con ello determinando que el derecho es un elemento muy importante para que se puedan realizar el comercio de una manera correcta. Además, algo que me parece importante acotar en este momento es que en el pasado el derecho comercial local era el predominante, pero hoy en día, en virtud de un mundo internacionalmente globalizado, como es actualmente, el predominio en el derecho comercial internacional, dado que resulta poco frecuente encontrar relaciones comerciales de productos y sectores netamente de un país. El comercio global demanda una mayor aplicación de las normas internacionales. Un ejemplo de esto podemos
podemos establecer a nuestro país, en el cual podemos encontrar, como vemos aquí en la diapositiva, el atún, el pescado, el camarón, la manufactura de metales, el banano y el cacao, estos dos últimos siendo uno de los más importantes productos que se exportan. Bueno, ahora también sería importante mencionar cuáles son los principios característicos de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, al conocer y ver la función de algunos países sobre qué es el derecho de comercio internacional, se debe tener en cuenta que existe una gran variedad de principios que son característicos por la Organización Mundial del Comercio. Entre ellos encontramos, como se establecen ahí, la no discriminación. En todos los países se deben otorgar condiciones favorables para el comercio a otros países. Aquí se aplica reglas de unificación en los países de organización. De esta manera, cuando un producto esté en el país, los medios deben ser los mismos que los productos nacionales con las especificaciones tecnológicas. Otro de ellos es la reciprocidad. Los estados deben trabajar para reducir las barreras de comercio a cambio de las concesiones a otros países. Otro de ellos son los acuerdos que son exigibles. Los principios que componen la ley de comercio pueden plantear o realizar disputas en la jurisdicción de la Organización Mundial del Derecho, ya sea mercantil, administrativo y así. Otra de ellas es la transparencia. Los países deben publicar constantemente las regulaciones comerciales y hacer que sean accesibles. Otra de ellas es la seguridad. En esta se permite la restricción del comercio por la seguridad ambiental, la salud pública, la seguridad de las personas. La regulación del comercio, bueno, otra de las partes que es importante mencionar, que es la regulación del comercio internacional. Bueno, acerca de esto, puedo decir tradicionalmente que el comercio era regulado mediante acuerdos bilaterales entre dos países. Bajo la creencia en el mercantilismo, durante muchos siglos, los países imponían altos aranceles y otras restricciones severas al comercio internacional. Por ejemplo, en el siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña, la creencia el libre comercio tomó fuerza y esta perspectiva ha venido desarrollándose al cálculo político entre los países occidentales hasta la actualidad. Por eso, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, varios tratados multilaterales han intentado crear una estructura global de regulación comercial. La mayor parte de los países comunistas y socialistas creen que la autarquía, la cual supone la ausencia completa del comercio internacional y la satisfacción de las necesidades económicas mediante la autosuficiencia. A pesar de estas creencias, todos los países se involucran en algún tipo de comercio internacional, ya que es muy difícil para un solo país satisfacer todas sus necesidades económicas. La necesidad de regular el comercio internacional nace de la práctica desleales de algunas empresas multinacionales para ser dominantes en la industria. Estas prácticas son las siguientes. Bueno, entre estas podemos encontrar la venta a pérdida. La venta a pérdida se refiere a disminuir el precio de un producto debajo de su costo de producción con el fin de acaparar el mercado.
Otro de esos es la discriminación de precio. Esta se refiere a elevar los precios de venta de un producto para ciertos sectores socioeconómicos y reducirlo para otros sectores socioeconómicos. Con esto, el poder adquisitivo menor, con el fin de vender más caro a las clases altas y a precios más reducidos a las clases medias y bajas. También se han utilizado varios instrumentos para manipular el comercio internacional. Estos incluyen el arancel, las salvaguardias, las cuotas, la exportación e importación y las barreras no arancelarias. Un componente esencial del comercio internacional es el transporte internacional de mercancías. Las condiciones y términos del mismo están regulados por la INCOTEPS. Bueno, ahora dirigiéndonos al segundo tema importante del que tenemos realmente que hablar, es qué son los principios de UNIDROIT. Y bueno, en base a ello, los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales fueron publicados por primera vez en 1995, siendo UNIDROIT una agencia especializada de las Naciones Unidas que tiene como misión la unificación del derecho privado. Los principios de UNIDROIT establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales y son de aplicación cuando las partes del contrato hayan decidido que el mismo se rija por estos principios de autonomía de voluntad. Bueno, asimismo hay que subrayar la importancia que han adquirido con el tiempo los principios de UNIDROIT a la hora de interpretar o contemplar instrumentos internacionales de derecho, uniforme del comercio internacional por parte de jueces y tribunales. Por lo tanto, los principios de UNIDROIT es lo que se suelen definir en derecho internacional como soft law, es decir, instrumentos cuasi legales que por sí mismos no tienen ningún carácter vinculante a nivel jurídico, por carácter de rango normativo, ya que las instituciones que lo crean no tienen poder legislativo, son recomendaciones, declaraciones, principios, códigos, entre otros, que se emiten por algunos organismos e instituciones internacionales y que cada vez adquieren más relevancia en la práctica legal internacional por su creencia de utilización. En este sentido, la utilidad de los principios de UNIDROIT radica en que son una serie de principios reconocidos por una serie de especialistas en la materia como habitualmente en la práctica diaria del comercio internacional, siendo por tanto principios de usos y maneras del comercio internacional, también conocidos como lex mercatoria. Estos principios y costumbres habitualmente no se suelen tener en cuenta en los códigos de comercio y las legislaciones internas de los países, más enfocadas en transacciones nacionales que en las internacionales. No obstante lo anterior, tal y como recoge el artículo 1 del inciso 4 de este marco legal, porque hay un marco legal sobre estos principios, es que estos principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, sean de origen nacional, internacional o supranacional, que resuelven aplicables conforme a las normas pertinentes del derecho internacional privado. Como elementos diferenciadores de los principios de UNIDROIT encontramos, por ejemplo, la libertad de forma en los contratos internacionales, en lo que los principios de UNIDROIT se limitan a disponer que nada de lo expresado en estos principios requiere que un contrato de declaración o acto que deba ser celebrado o probado conforme a una forma en particular. El contrato puede ser probado por cualquier medio, incluidos los testigos. Esto se establece en el artículo 1, en su inciso 2. Bueno, otro de estos es reconocer los usos y costumbres del comercio internacional.
En este sentido, en el artículo 1, inciso 9, dispone que las partes están obligadas por cualquier uso que sea implemente conocido y regularmente observado el comercio internacional por los sujetos particulares en el tráfico mercantil, de que trate, a menos que la aplicación de dicho uso sea irrazonable. Deber de confidencialidad, tal y como recoge el artículo 2 del inciso 1 y 16, si una de las partes proporciona información como confidencial durante el curso de las negociaciones, la otra tiene el deber de relevarla ni utilizarla injustamente. Es provecho propio independiente de que con posterioridad se perfeccione o no el contrato. Cuando fuera apropiado, la responsabilidad derivada del incumplimiento de esta obligación podrá incluir una compensación basada en el beneficio recibido por otra parte. Otra de estas es que resuelve el problema de las batallas de las condiciones generales de la contratación. Los principios disponen que cuando ambas partes utilizan cláusulas estándar y llegan al acuerdo excepto en lo que se refiere a dichas cláusulas, el contrato se entenderá y perfeccionado sobre la base del término acordado y de lo dispuesto en aquellas cláusulas estándar que sean sustancialmente comunes, a menos que una de las partes claramente indique con antelación o con una posterioridad sin demora injustificada, informe a la contraparte que no de ser quedar obligada por dicho contrato. Esto se establece en su artículo 1, en su artículo 2, en su inciso 1 y 22. Ya. También otra de ellas es, también habría que destacar que los principios ofrecen estándares para regular las negociaciones previas. En este sentido, habría que destacar que el artículo 2.1 y su inciso 15 dispone que la parte que negocia o interrumpe las negociaciones de mala fe es responsable por los daños y prejuicios causados a la otra parte. Entonces, puede englobar que los principios, por ejemplo, de Unidrop suponen un paso adelante en el desarrollo de una nueva lex mercatoria internacional como cuerpo autónomo del derecho. Bueno, con esto termino mi exposición y muchas gracias.